Propiedad logaritmo de la base. Logaritmo de a en base a es igual a 1. Es decir, cuando la base y el argumento de un logaritmo es el mismo valor numérico, el resultado será 1. Recordando la propiedad de potencia, que todo número elevado a 1, el resultado es el mismo número. Veremos un ejemplo. Calcularemos logaritmo de 7 en base 7. En otras palabras, estamos diciendo 7 elevado a ¿qué exponente el resultado es 7? Pues a 1. 7 elevado a 1 es 7. Y con esta idea podemos calcular distintos logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 24 en base 24. Misma base, mismo argumento, así que el resultado es 1. Logaritmo de 0,12 con base 0,12. Misma base, mismo argumento, por lo que el resultado es 1. Propiedad, logaritmo de la unidad. Logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Nos apoyaremos con la propiedad de potencia, que dice que todo número elevado a 0, el resultado es 1. Es una propiedad demostrable, pero ahora simplemente la aplicaremos. Por ejemplo, si tenemos logaritmo de 1 en base 8, simplemente, como el argumento es 1, el resultado es 0. Si tenemos logaritmo de 1 en base 54, bueno, el argumento es 1, con eso basta para decir que el exponente es 0. Propiedad logaritmo de una potencia. Cada vez que tenemos un logaritmo donde el argumento tiene un exponente, entonces este logaritmo se puede también calcular de la siguiente manera. Veremos un ejemplo. Tenemos logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. Aplicando la propiedad, el exponente, que en este caso es 2, multiplicaría al logaritmo de 3 en base 3, de la siguiente manera. Calculamos logaritmo de 3 en base 3. Misma base, mismo argumento, por lo que el resultado es 1. Nos quedaría entonces 2 por 1, lo que es 2. El resultado de este logaritmo entonces es 2. Lo calcularemos de otra manera para ver si el resultado coincide. Colocamos logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. 3 al cuadrado es 3 por 3, lo que es 9. Reemplazamos, quedando logaritmo de 9 en base 3. En otras palabras, estamos buscando el exponente de tal forma que 3 elevado a ese exponente, el resultado sea 9. 3 elevado a ¿cuánto es 9? Pues a 2, ya que 3 por 3 es 9. El resultado de este logaritmo es 2. Obtuvimos el mismo resultado. Veremos otro ejemplo. Calcular el logaritmo de raíz de 3 en base 3 utilizando el concepto no es tan simple, por lo que esta propiedad nos permite calcular ejercicios un poco más complejos. Calcularemos. Raíz cuadrada de 3 la expresaremos como una potencia, ya que raíz cuadrada de 3 es lo mismo que 3 elevado a un medio. Como tenemos un exponente en el argumento, entonces aplicamos la propiedad. Un medio multiplicaría al logaritmo de 3 en base 3, de la siguiente manera. Logaritmo de 3 en base 3, misma base, mismo argumento, por lo que el resultado es 1. Nos queda entonces un medio por 1, lo que es finalmente un medio. Propiedad logaritmo de un producto. Cada vez que en el argumento de un logaritmo hay una multiplicación, este logaritmo se puede calcular de la siguiente manera. Veremos un ejemplo. Tenemos logaritmo de 5 por 25 en base 5. Aplicaremos la propiedad. Calculamos logaritmo de 5 en base 5. 5 elevado a ¿cuánto es 5? Como tienen misma base, mismo argumento, el resultado sabemos que es 1. Más logaritmo de 25 en 5. 5 elevado a ¿cuánto es 25? A 2.
5 elevado a 2 es 25. Nos queda entonces 1 más 2, lo que es finalmente 3. El resultado entonces es 3. Comprobaremos de la siguiente manera. Realizaremos la multiplicación 5 por 25 del argumento, que es 125. Por lo que es lo mismo que calcular logaritmo de 125 en 5. En otras palabras, estamos diciendo 5 elevado a ¿cuánto es 125? A 3. ¿Por qué? 5 por 5 por 5 es 125. La respuesta entonces efectivamente es 3. Esta propiedad también se puede aplicar en forma inversa. Es decir, cuando tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Cuando esto ocurre, entonces aplicamos la propiedad. Podemos dejar esto como un solo logaritmo de base 5 y donde los argumentos se multiplican. Multiplicamos 5 por 25, lo que es 125. Calculamos logaritmo de 125 en base 5. 5 elevado a ¿cuánto es 125? A 3. Propiedad, logaritmo de un cociente. Cuando en el argumento de un logaritmo hay una división, entonces el logaritmo se puede calcular de la siguiente manera. Veremos un ejemplo. Tenemos logaritmo de 1 en 64 en base 4. Como el argumento es una división, podemos aplicar la propiedad, quedando de la siguiente manera. Calcularemos entonces, primero, logaritmo de 1 en base 4. Cuando el argumento es 1, el resultado del logaritmo es 0. Nos queda hasta el momento entonces 0 menos logaritmo de 64 en 4. Es decir, 4 elevado a ¿cuánto es 64? A 3. 4 elevado a 3 es 64. Nos queda entonces 0 menos 3. Y 0 menos 3 es menos 3. La respuesta de este logaritmo es menos 3. Comprobaremos. 4 elevado a menos 3. 4 lo expresaremos como una fracción, como 4 en 1, ya que es lo mismo. Cuando en una potencia hay un exponente negativo, este queda positivo invirtiendo la fracción, de la siguiente manera. Calculamos. 1/4 elevado a 3 significa 1/4 por 1/4 por 1/4. Multiplicamos. 1 por 1 por 1 es 1. 4 por 4 por 4 es 64. Efectivamente, 4 elevado a menos 3 es 1 en 64. Propiedad logaritmo de base 10. Todo logaritmo cuya base no es especificada se asocia que el valor numérico corresponde a 10. Por ejemplo, logaritmo de 100 en base 10. Como no sale definida, se asocia que la base es 10. Y allí ya la podemos calcular de la manera que conocemos. 10 elevado a ¿cuánto es 100? A 2, por lo que la respuesta es 2. Ejercicios aplicando propiedades. Tenemos logaritmo de 5 raíz cúbica de 5 en base 5. Calcularemos. Entre el 5 y la raíz hay una multiplicación. Por propiedad, sabemos que cuando hay una multiplicación, esto se puede expresar como una suma de dos logaritmos de base 5, quedando de la siguiente manera. Calcularemos. El primer logaritmo. La base y el argumento es el mismo valor, por lo que el resultado de este logaritmo es 1. Más, en el segundo logaritmo, tenemos una raíz cúbica de 5. Expresaremos esta raíz cúbica como potencia, quedando de la siguiente manera.
Seguimos aplicando otra propiedad. Cuando tenemos un argumento con un exponente, podemos calcular este logaritmo de la siguiente manera. El exponente multiplica el logaritmo de 5 en base 5. Ahora nos queda simplemente el logaritmo de 5 en base 5, donde el argumento y la base es el mismo valor numérico, por lo que el resultado de este logaritmo es 1, quedando de la siguiente manera. Tenemos 1/3 por 1, que es 1/3, y 1 más 1/3 es 4/3. El resultado de este logaritmo es 4/3.